Alberto Fernández porque dice, lo acusa al presidente de que sus amigos le hablan mal de él a los periodistas, sobre todo después que se conoció la semana pasada el índice de inflación de febrero, que fue muy alto, 6,6%. También Massa aclara que él no se ocupa de las pequeñas cosas. Ahora, ocuparse de las personas que supuestamente hablan mal de él es ocuparse de las pequeñas cosas. No creo que Massa tenga margen para hacer pasar como hombre de Estado, porque realmente le gustan el mundillo político y los rumores del mundillo político, eso me consta. Hoy anunció la intervención de Edesur. A ver, que hubo muchísimos cortes, miles de cortes de Edesur. Está acá Juan José Aranguren, que con él vamos a hablar de eso. Los hubo. Ahora, un gobierno o un movimiento político, un espacio político, que durante 15 años, los 12 años de Néstor y Cristina Kirchner, más los 3 años de Alberto Fernández, intervino activamente en los precios de las tarifas de los servicios públicos y sobre todo en su congelamiento, yo creo que no puede hacerse el distraído con las consecuencias de lo que eso provoca. No puede hacerse el distraído. Porque esto ya sabemos, las intervenciones por 180 días no van a devolver nunca a la empresa. La confiscarán, la expropiarán, la estatizarán. Después la empresa, que es extranjera, es una empresa italiana, Enel, va a hacer un juicio en los tribunales internacionales del CIADI y lo perderá como perdió el Estado argentino, lo va a perder, como perdió todos los juicios cuando se metió con empresas extranjeras que estaban en la Argentina. Perdió todos los juicios y lo tuvo que pagar otro gobierno, que va a ser este caso, obviamente, porque los juicios no son rápidos. Lo tendrá que pagar, son cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares que lo tendrá que pagar otro gobierno. Pero hablando de la versión que circuló hoy, de que versión seria, de que Massa está enojado con el presidente por esto, yo fui uno de los que escribí que Sergio Massa, la candidatura presidencial de Sergio Massa se caía después de conocerse el índice de inflación de febrero. Porque además sabemos, escuchamos, averiguamos con economistas serios que pronostican, no tienen pronósticos buenos para la Argentina, me refiero a este año, que es el último año de este gobierno. Ya algunos de ellos están hablando de una inflación del 7% en marzo, cercana al 7% en marzo. Esto nos lleva a una inflación anual de entre el 110 y el 120%. Es decir, mucho mayor que la del 2022, que ya fue grande, que ya fue alta. Estos números de inflación anual en cualquier país en serio se llama hiperinflación. Acá la llamamos inflación alta. Sigamos llamando inflación alta. Para peor, hay una nueva noticia, que es la que la dan los economistas serios también, que es el país está entrando en una seria recesión. Que significa una retracción de la economía, por varios factores. La alta inflación, la sequía, que fue muy fuerte, y la escasez de dólares, la falta de dólares que son indispensables para que la economía pueda funcionar. Vamos a tener, por lo tanto, un año de recesión, de retracción fuerte de la economía. Yo lo que escribí es que no hay condiciones para que un ministro de Economía en estas condiciones pueda ser candidato a presidente. No hay condiciones. Los ministros de Economía que en la historia de los países han sido después presidentes son los ministros de Economía exitosos, que han sacado a los países de una crisis y lo han colocado en una situación de estabilidad y crecimiento. No es este el caso, no es este el caso.
Quiero aclarar que yo no hablé en las últimas horas, en los últimos días, ni en las últimas semanas con ningún amigo de Alberto Fernández. Con ningún amigo de Alberto Fernández. Pero Massa es de esa clase de políticos que cree que los periodistas no pensamos, no tenemos información propia, que solo transcribimos lo que escuchamos. Somos meros taquígrafos. Esto es casi una ofensa al periodismo, pero Massa es así. No creo que nunca haya tenido una relación seria con ningún periodista serio. Lo cierto es que la situación económica es pésima y está cada vez peor. Esta es la verdad. A ver, la inflación es de tal nivel que no hay aumento salarial que pueda compensarla, porque los aumentos salariales se hacen sobre la inflación pasada. Ahora, si la inflación actual es peor que la inflación pasada, se come los salarios viejos y los salarios nuevos, se come todos los salarios. Antes de llegar a fin de mes, por supuesto. Objetivamente, ¿puede un ministro de Economía en esas condiciones ser candidato a presidente? ¿Qué tiene para agradecerle la sociedad a ese ministro de Economía? ¿Qué puede esperar como presidente de un ministro de Economía que no pudo frenar la inflación, que no pudo juntar reservas de dólares en el Banco Central, que no pudo frenar la escalada del dólar? Ojo, estamos con un dólar cerca de 390 pesos. ¿Cuánto falta para que llegue a 400 pesos? Nada. Recordemos que este gobierno heredó un dólar a 60 pesos y estamos hablando del 10 de diciembre del 2015, el peor momento del gobierno de Mauricio Macri. Pasamos de 60 pesos el dólar a casi 400 en 3 años y 2 meses. Massa tiene otro problema, además, para ser candidato. Y es que últimamente, en los últimos días, han aparecido versiones sobre la falta de transparencia, llamémoslo de algún modo, en su manejo de los recursos públicos o de recursos que no son públicos pero que están vinculados a él. Mire, la semana pasada se vendieron las entradas para el partido de la selección con Panamá el próximo jueves, este jueves. En un sistema nuevo, el sistema de Internet, un fracaso total, Más de 1 millón de personas quiso comprar, se vendieron 50.000, la gente tuvo que estar horas y horas frente a la computadora para ver cambiar su ubicación en la lista, pero para peor, no para mejor. Un fracaso en toda la regla. Esa empresa, esa venta, se la hizo una empresa a la que le dio la AFA la posibilidad de vender las entradas. Esa empresa es propiedad de funcionarios y exfuncionarios de Massa, que responden a Massa. Son los hermanos Faroni, una de ellas, Marcela Faroni, es actual diputada provincial de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, el partido de Sergio Massa. Además, hay una histórica relación de Massa con el presidente de la AFA, Chiquitapia, Massa es casi el dueño del Club de Tigre. Paralelamente, la esposa de Massa, Malena Galmarini, es presidenta de AISA, que es la empresa de agua potable. Esta empresa llamó a una licitación para comprar elementos químicos esenciales para potabilizar el agua. El pliego de licitación está hecho a la medida de un empresario que se llama Marcelo Filiberti, que ya es proveedor casi monopólico de cloro, indispensable también para potabilizar el agua,
a la empresa AISA que preside Galmarini. Es decir, para poder ser candidato a presidente, Massa en los pocos meses que le quedan va a tener que demostrar que puede controlar la crisis económica, que es profunda, y demostrar que tiene una concepción honesta del servicio público, que no confunde, o que, que para él la función pública no es sinónimo de enriquecerse. Y esto lo digo yo, sin haber conversado, vuelvo a repetir, con ningún amigo del presidente en las últimas horas, ni en los últimos días, ni en las últimas semanas. Lo digo yo. A propósito de la corrupción, hoy se conoció un durísimo informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los derechos humanos en todo el mundo. Hay más de 160 países analizados ahí. Que es un informe anual que el Departamento de Estado siempre da. El Departamento de Estado, para ser claro, es en Estados Unidos lo que aquí viene a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores. No es una oficina cualquiera, no es una oficina cualquiera. Ese informe dice que hubo corrupción durante el kirchnerismo en la Argentina. La nombra con nombre y apellido a Cristina Fernández de Kirchner. La recolección de datos de ese informe terminó antes de que se conociera la sentencia, la condena del Tribunal Oral a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargo público. Pero sí consigna que el fiscal Diego Luciani había pedido 12 años de prisión por asociación ilícita en esa misma causa de vialidad. Hay otras 2 cosas importantes que dice ese informe. El primero de ellos es que el Poder Ejecutivo no respeta al Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo argentino no respeta la independencia del Poder Judicial. Y eso, que la recolección de datos terminó antes, mucho antes, de la Asamblea Legislativa que nosotros vimos, donde el presidente de la Nación vapuleó al presidente y al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, que lo tenía a pocos metros de él. Eso lo hemos visto todo, así que a nosotros no necesita el Departamento de Estado de Estados Unidos venir a decirnos que acá no hay respeto al Poder Judicial. Lo hemos visto en la televisión. La otra cosa importante que dice es que hay un fenómeno creciente de narcotráfico en el país y habla de una complicidad de los 3 poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Nosotros podemos agregar que hay un caso piloto en la Argentina, que es Santa Fe, más precisamente Rosario, donde efectivamente hay complicidad de la policía provincial, que es una dependencia del Poder Ejecutivo. Hay legisladores comprometidos con el narcotráfico, que representan al Poder Legislativo, y hay fiscales que han sido investigados por conexiones con el narcotráfico que expresan al Poder Judicial. Esperemos que estos casos que se han producido sean minorías dentro de los 3 poderes del Estado, porque si son mayoría, estamos perdidos, hemos caído en manos del narcotráfico. Esta es la verdad. Si son mayoría, los cómplices del narcotráfico en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, estamos perdidos, terminados. A todo esto se le suma que el gobierno tiene un problema. Dentro de poco empieza a girar el reloj con los vencimientos de los plazos electorales. Ya en mayo hay vencimientos, dentro de 2 meses hay vencimientos de plazos electorales. Tiene que presentarse padrones, el presidente tiene que convocar a elecciones primarias para agosto. Y todos los días aparece un candidato nuevo del gobierno.
El candidato nuevo del gobierno o no es conocido o le va pésimo a las encuestas. Es decir, el gobierno no tiene candidato. Ni siquiera, fíjense ustedes, ni siquiera Cristina Kirchner puede ganar una elección presidencial hoy. Ese luche y vuelve, no sé para qué sirve, no sé dónde va a volver. Pero ya en 2019 ya no podía ganar una elección presidencial, por eso fue Alberto Fernández el candidato a presidente. Hoy puede ganar menos todavía. Entonces, esta situación electoral dramática del oficialismo explica que el gobierno esté hablando de la candidatura presidencial de un ministro de Economía de un país con altísima inflación y con severa recesión.